Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de eso que falta, aunque a mí me falte un poco el aire, básicamente vamos a decir, así que le voy a dar pie y la bienvenida al señor Alejo Di Ricio, y de acá hasta que termine la columna yo no hablo más. Hola, Ale. Bueno, hola Mailu, ya que va a ser esto un monólogo, voy a intentar hacerlo lo más pausado y ordenado posible. Podré interrumpir de vez en cuando, pero bueno, también mi tos te va a interrumpir de vez en cuando. Lo que se interrumpe en este momento son una serie de... La soberanía se interrumpe. La soberanía en general, cualquier tipo de gestión y posibilidad de pensar otro modelo de bienes comunes. El gobierno acaba de prorrogar las concesiones y abrir el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas. Se publicó anteayer el decreto 718/2024, básicamente que las primeras de las concesiones otorgadas en los 90 a las grandes hidroeléctricas llegaban a su vencimiento ya no este año solamente, sino desde el año pasado. Hay más o menos 19 grandes represas hidroeléctricas en nuestro país y fueron financiadas y construidas por el Estado en su momento desde los 60, y a principios de los 90, 93, 94, 95 se fueron privatizando a medida que el Menemato privatizó a través de Hidronor, sociedad anónima, el control y gestión de estas grandes represas hidroeléctricas. Ahora bien, en un principio hay algo de que se avanza por primera vez en las grandes privatizaciones, de las cuales hasta ahora solo habíamos escuchado de hecho o solo habíamos escuchado propuestas de ley. El gobierno confirma entonces y ratifica en acciones sus planteos discursivos sobre la privatización del sector energético. Esto no es extraño ni ajeno, ya que el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, ya había anunciado repetidas veces su intención de privatizar al máximo posible todo el sector energético, y que al mismo tiempo la penetración estatal que había de parte de Paolo Roca, básicamente la Secretaría de Energía está tomada o en una toma corporativa del Estado por parte del sector energético. ¿Cómo se toca esto en qué contexto, digamos, sucede que la primera privatización? Uno, porque era la más fácil, digamos. Era la privatización más fácil de hacer porque si bien había habido 30 años de gestión privada sobre las grandes hidroeléctricas, el año pasado, cuando a medida que comenzaron a vencer, distintas de estas centrales tenían distintos plazos, pero ya había 4 que habían entrado en vencimiento y quedan tantas otras por vencer. El planteo original en 2023 fue la ventana de oportunidad, en la cual se podría haber avanzado hacia un rumbo que voy a decir claramente que es deseable, que se desprivaticen las grandes hidroeléctricas. En el momento, Flavia Rollón, en la Secretaría de Energía y bajo el ala de Sergio Massa, ministro de Economía o superministro, como cada uno recuerde mejor la categoría, habían decidido prorrogar, primero por 60 días, después por 90 días, una serie de prórrogas en las cuales podrían haber estatizado efectivamente, y de hecho así lo incluyeron en el presupuesto para 2024, en caso de haber ganado. En ese momento, en un año electoral, no se quiso pagar el costo político de lo que se entendió que podía llegar a salir en diarios nacionales y regionales como una expropiación, una estatización forzosa. Esto en un principio hay que aclarar que es falso, digamos, o sea, esto no hubiera representado ni una expropiación ni una estatización, ya que eran vencimiento de concesiones que se habían entregado. Entonces, claro, era aprovechar el momento. Tenías ventanas de oportunidad, de hecho todavía las tenés, ya que ahora se avanza en 4 de las grandes centrales hidroeléctricas, pero quedan otras también por vencer las concesiones, y es la misma situación que sucedió desde 2021 con la vía navegable troncal del río Paraná. Son grandes proyectos que se concesionaron por décadas en un momento de los 90, que a la hora de estar venciendo sus plazos, tenías la ventana de oportunidad de básicamente redefinir el modelo de gestión. Claro, o sea, era el Estado que antes de los 90 era el que gestionaba, digamos, todas esas centrales, y que en los 90 deciden como, bueno, te cedo el uso, la ganancia, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, supongo,
a estas empresas privadas y que ahora esos vencimientos es lo que daban la potestad o la posibilidad de retomar en las manos del Estado, básicamente. Si no hacías nada, el Estado lo recuperaba, tal cual, digamos, como simplemente con no renovar lo privatizable. Con el silencio ya ganábamos. El que calla recupera hubiera sido en este... Una remera que diga. En este caso. Ahora, ¿por qué es deseable, digamos, y por qué decimos que es deseable desprivatizar, en este caso, las represas hidroeléctricas? Y por qué, en un principio, el macrismo, por ejemplo, sabemos que claramente no era partidario de privatizar, porque había muchos de sus socios políticos y económicos que están dentro del sector energético. Digamos, el sector energético es preeminentemente macrista. Esto lo vimos también incluso esta semana con Javier Iguacel, ex ministro de Energía de Macri, que le acaba de comprar a YPF un montón de pozos convencionales de los cuales YPF estaba vendiendo, en una sociedad que se creó el mismo día que le otorgaron estas concesiones de pozos. Qué casual. Entonces, no, una casualidad tremenda, bárbara. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? Sí, unas pocas horas antes. Hay algo en lo cual confirma Milei que se anima a ir en contra de intereses provinciales, ya que tanto Neuquén como Río Negro, provincias en las cuales estas represas están emplazadas, estaban buscando efectivamente mantenerse en Neuquén y Río Negro con el control de las empresas o, en su defecto, un mayor porcentaje de regalías por el uso de la energía, argumentando esto de que las provincias son las que controlan los recursos naturales en la nación desde el 94, pero también argumentando un canon por el uso del agua, en un contexto también atravesado por crisis hídricas en nuestro país. Ahora bien, la plata para estas grandes hidroeléctricas, si bien hubo préstamos del BID en su momento y del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, la puso Nación y la pusieron los usuarios. Y acá, esto me parece el dato, digamos, básicamente la inversión que se hizo desde Nación y que se hizo desde el pueblo argentino y con estos préstamos, ronda los 20.000 millones de dólares, y la renta bruta anual es de más o menos entre 350 millones y 400 millones de dólares. Pero la inversión inicial de 20.000 la hizo el Estado. ¿Quién se está llevando los 350 o 400 anuales desde la privatización? Los privados. Bárbaro. Entonces, en este caso, una inversión estatal representó un rojo para las arcas públicas. Claro, porque no vio nada de esos reingresos. Vio muy poco, digamos, al principio, porque algo de eso ya sí había empezado a ser percibido, pero por ejemplo Piedra del Águila, una de estas centrales, las ganancias las obtuvo casi enteras el consorcio privado, que es Central Puerto. Casi del momento que se termina Piedra del Águila y empieza a vender energía, es que se privatiza y las ganancias efectivamente las empieza a tener el privado. Por otro lado, Futaleufú, hoy en día la represa que está sobre Futaleufú está casi íntegramente cedida a la empresa Aluar. El aluminio es una industria muy energía intensiva, muy energía intensiva, es casi su principal costo, y por eso esa represa que hubo que hacer en su momento para proveer a Aluar, o sea, como parte de un acuerdo local, el Aluar lo único que tenía que hacer era proveerle energía al pueblo cerca de Futaleufú para llevarse toda la energía de la represa, y de nuevo esa inversión la hizo el Estado. Ahora, esto sucede en un contexto en que hay tres componentes que parecen ridículos, digamos. Hay una sequía de divisas y la restricción externa, lo que le dicen la restricción externa, o sea, la necesidad de dólares para llegar a la balanza comercial, es parte de, tal vez, de la legitimidad del gobierno buscar esa restricción externa, y es parte de lo que se viene cuestionando desde mucho del gobierno anterior, incluso desde el macrismo y mucho antes. Tenés un sector que produce energía a un costos muy bajos y cuya privatización redundó en que no hubo inversión privada a lo largo de los años, no hubo mantenimiento, no hubo beneficio alguno a lo largo de la inversión privada que pueda justificarse para renovar la privatización. O sea, en este caso hay una sobreideologización, si querés, porque en otros, por supuesto que la ideología ciega de La Libertad Avanza sobre la privatización y la financiarización absoluta de la economía avanza sobre todos los sectores. Pero venimos de décadas en las cuales no redundó en ningún beneficio el que haya estado bajo control privado las grandes represas hidroeléctricas. Bueno, lo único bueno ahí es que si se renueva entonces la privatización, el Estado no tiene que poner guita para actualizar, modernizar algo de esas plantas. Para decir una cosa, una mirada positiva.
No hay gasto, no va a haber gasto ahí, ¿o sí? Digo, más allá de la extracción de nuestros recursos naturales, ¿no? Eso lo estoy descartando y solo estoy mirando un hilito de algo. Las represas son realmente significativas y nodales en ese sentido porque nos permiten discutir un montón de cosas. Macroeconomía, energía, ambiente, política y agua, o sea, derechos humanos, o sea, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que vos mencionás, que es la inversión inicial, la hizo todo el Estado. Claro. Y el modelo de construcción y gestión de estas grandes represas es que tenés muchísima inversión, son eso, muy capital intensivos al principio y después se aprovechan por décadas, digamos, estamos hablando de cosas que duran 50, 70 años sin tocar mucho, más que un poco de mantenimiento. Pero los privados no invirtieron ni siquiera en nuevas empresas o en nuevos nuevos fuentes de energía que pudieran llegar también a comercializar, digamos, ¿no? La pretensión en estas mega inversiones de que el privado te va a derivar en algo que se parezca a un mercado libre o una competencia, digamos, de privados, en realidad lo que deriva es en un oligopolio, digamos, en un oligopolio de qué grandes empresas producen energía. Por otro lado, administrar, o sea, las represas y este tamaño de represas modifican absolutamente el régimen hidrológico, hidráulico de las zonas en contexto de crisis hídrica y crisis climática, digamos, ¿no? Gestionar el agua en este sentido es gestionar la vida, no solamente gestionar la vida en términos biofísicos, por supuesto, y en términos de derechos humanos, sino también gestionar la vida en términos culturales. ¿Quién va a producir y cómo? Va a depender de a quién le des el agua y cómo, digamos. Específicamente en Neuquén y Río Negro, que supieron tener, por ejemplo, saben tener todavía, por supuesto, grandes sectores frutohortícolas y sectores ganaderos que que dependen del agua y dependen de la administración del agua de estas grandes represas. Energéticamente... Es todo un bajón, está bien, yo quise ver ahí un hilito de algo bueno, pero no sé, nada es bueno. Nada es bueno de privatizarlas, o sea... No, claro. Ya sabíamos. No, ya sabíamos, estoy como... Sí. No, y específicamente podés haber tenido diferencias sobre la gestión de empresas privadas o sectores en los cuales la promoción de una pseudoesfera de competencia, eliminando todos los factores de poder, pero en este caso, vos no podés elegir, no le podés decir a Edenor a quién le va a comprar la energía, y lo que deriva es que administren el agua de forma que cuando el precio de la energía está barata, básicamente no producen energía, y si producir energía, o sea, si largar el agua baja el precio, no lo hacen precisamente para no bajar el precio. La lógica de maximizar la rentabilidad no es ni eficiente ni deseable en algo que implica tantos sectores sociales, económicos, productivos y ambientales. Y específicamente, digo, como esto hay que decirlo también, estas mega obras y estos mega volúmenes de agua se hacen en general sobre la voluntad de las poblaciones y sobre el deseo de sostener sistemas ecológicos y sociales que reproduzcan la vida. Pero sin embargo, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que podrían haberse generado un montón y que no modifican regímenes hidrológicos, sino que no modifican ecosistemas, tampoco se están siendo promocionados en el país, digamos, ¿no? Hay una serie de propuestas que había habido en su momento a lo largo del 23 para desprivatizar y para avanzar hacia que la renta que produjeran las centrales hidroeléctricas fuera lentamente financiando pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, pero también procesos de transición energética popular. Todo eso está perdido ahora. Bueno, nada está perdido, ¿no? O sea, las represas siguen ahí. Digo, al fin y al cabo lo que estamos discutiendo es política. Claro, sí, por supuesto. Lo que digo es, leyendo solo el boletín oficial y esta normativa nueva, anclada además en el decreto 70, el 23 y demás, estaríamos al horno, a menos que, por supuesto, ¿no?, la lucha social y cosas bonitas que nos gusta también contar en esta radio empiecen a suceder con más vehemencia. Precisamente, digamos, había proyectos en torno a las hidroeléctricas porque no requiere grandes inversiones. El año pasado no requería un costo político gigante, te podías pelear un poco con Neuquén y Río Negro y con sectores energéticos eminentemente macristas, con los cuales ya estabas peleado por lo pronto. Claro. Ya no eran sectores que hubieran podido acompañar. Claro, la nación ya te iba a pegar igual, digamos, en la tapa del día. Absolutamente, absolutamente en ese sentido no era pagar grandes costos. Todavía, por lo pronto, hay otra serie grande de concesiones hidroeléctricas.
no hay una disputa social, no hay un contexto permeable a que esto de repente sea, digo, que si lo perdimos o no lo perdimos, más que a mí lo que me gustaría, digamos, poner el foco de atención es la multidimensionalidad y la poca racionalidad que que es más evidente que nunca en cualquier dimensión por donde lo mires. Privatizar la gestión de las represas hidroeléctricas es una pésima idea. Bueno, me gusta ese resumen. Vamos a cerrar con eso la columna del día de hoy, que eminentemente fue un bajón, ¿no? Pero bueno, no era hoy la semana de columna divertida ni pum para arriba, así que no me quejo. No, la semana, otro día, las buenas noticias venían otra semana. Ya pasaron. Bueno, la semana que viene no vas a estar porque vas a estar de viaje, ¿verdad? La semana que viene me tomo unas merecidas vacaciones. Espectacular. Bueno, nos veremos entonces.